Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jesús y Zaqueo tiene como título esta historia. Si nos podemos poner de pie para hacer reverencia a la palabra. Muchas gracias. Y dice el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Al principio, Zaqueo tiene un antes y un después, como todos nosotros cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos a los pies del Señor. Como ya les dije en la breve introducción, Zaqueo era un hombre rico. Pero dice, investigando acerca de Zaqueo, aparte de lo que dice la palabra, dice que los publicanos eran recaudadores de impuestos judíos, contratados por el Imperio Romano en el Nuevo Testamento. Dice que eran considerados traidores, corruptos y pecadores por su propio pueblo. O sea, él era judío. Dice, en pocas palabras, ladrones deshonestos. Estos que se encargaban de cobrar los impuestos al pueblo, porque robaban al pueblo. Y dice aquí que los tenían como personas equiparados religiosos. ¿Cuál es el significado de equiparado? Equiparado es considerar a una persona igual a una cosa o a una persona. Entonces, el pueblo los consideraba a ellos equiparados. ¿Por qué? Porque ellos los consideraban pecadores igual o peor que una prostituta. O sea, el pueblo cristiano a esas personas, conjuntamente con todo lo que ellos consideraban pecadores, los hacían a un lado. Si es posible, yo creo que muy poco trataban con ellos, los despreciaban. Porque aquí dice que los marginaban. Entonces, seguimos, y dice aquí, dice que Zaqueo, en el versículo 3, dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice el 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo, a pesar de ser pecador, aparte de ser considerado por el pueblo como poca cosa, Zaqueo tuvo una actitud muy, muy bonita, como la que tenemos muchos que servimos a Dios. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando el Señor coloca el deseo en nosotros de servir? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vamos con una actitud humilde, humillados delante de su presencia, reconociendo que somos pecadores, pero que tenemos un Dios que perdona multitud de fallas y de pecados. Les invito a que busquemos rápidamente Isaías 55:6. Dice la palabra en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuál fue la actitud de Zaqueo? Buscar a Dios. Porque él sabía que era pecador, pero el fuego de él en el tiempo. Porque esta palabra tiene mucho en qué aprender. Y es que dice que Dios está cercano a nosotros. Y que si lo buscamos, Él está allí.
que lo busquemos en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, continuamos leyendo. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él no es como nosotros que juzgamos, señalamos. Él no es como nosotros que muchas veces le queremos quitar el lugar de ser más santo y más bueno que Él. Y resulta que más santo y más bueno que Él no lo hay y no lo ha habido. Y yo creo que nunca lo habrá, porque Él es único, es perfecto. Su santidad es inigualable. Y viene una situación acá. Dice, entonces, en el 6, perdón. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué maravilloso cuando nosotros nos presentamos delante del Señor con una actitud agradable a Él. Él no nos rechaza. Dice en su palabra que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Porque ¿quién es el que pesa los corazones? Él. Él es quien sabe cuando nosotros vamos a la intimidad con Él y le decimos: Señor, yo reconozco que soy así. Reconozco que soy así, pero sé que tú eres perdonador. Y lo bueno de todo esto es que el Señor es galardonador. Que cuando nosotros le buscamos en espíritu y en verdad, hay muchas grandes promesas de Él hacia nosotros. Él no nos juzga, Él no nos señala, Él sabe lo que nosotros somos en la intimidad, lo que somos cuando no estamos en la intimidad. Él nos conoce. Y somos personas que fallamos muchas veces, que pecamos, pero si nosotros reconocemos y confesamos delante de Él que somos pecadores, que fallamos, Él nos perdona, porque su corazón es tan maravilloso. Uno de los atributos más hermosos que Él tiene es el amor. Y todo está basado en el amor. Dice que están la fe, la esperanza y el amor, pero por sobre todo ellos está el amor. Continuamos. Busquemos Jeremías 29:13. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿cuál fue la actitud? ¿Cuál creen ustedes que fue la actitud de Zaqueo? Lo buscó de todo corazón. Porque como les dije anteriormente, el Señor es el que pesa y que conoce los corazones. El pueblo lo juzgaba, lo señalaba, lo tenía menospreciado. Muchas veces tenemos a las personas como subestimadas, por debajo incluso creemos que están por debajo de nosotros mismos, pero resulta que Dios no es así. ¿Y qué hizo Zaqueo? Tuvo la mejor actitud, buscó a Dios de todo corazón, porque se subió a ese árbol. Vamos a ver las características de este árbol. Él usó un árbol. Nosotros en este tiempo usamos nuestra presencia, nuestro corazón humillado delante de su presencia, y no necesitamos subir ese árbol. Pero en aquel tiempo Zaqueo sí le tocó subir al árbol. Dice que el árbol de sicómoro es un árbol que mide de 10 a 20 metros. También dice que tiene ramificaciones bajas y tronco bajo, tronco corto. O sea que es un árbol fácil de trepar. Y a Zaqueo, no le impidió su estatura de persona, no le impidió su estatura para ver a Dios. ¿Qué nos impide a nosotros buscar a Dios? ¿Qué nos impide a nosotros tener ese encuentro con Dios? Esa pregunta me gustaría que la guardáramos y que nos la llevemos y que la
tengamos ese encuentro con Dios cuando vayamos a su presencia. También dice que el árbol del sicómoro da un fruto muy pequeño, semejante a la higuera, porque es un árbol parecido a la higuera. Dice que el fruto que el árbol da es pequeño y menos dulce que la higuera. Entonces les invito a que busquemos ya les digo, Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este versículo yo lo traigo a reflexión este día, porque muchas veces pensamos, como el hombre nos señala, nos critica, nos juzga, nos humilla y nos hace tantas cosas, muchas veces pensamos, creemos que quizás Dios vaya a ser igual, pero resulta que no. Dios nos recibe en las condiciones que estemos. Dios nos recibe así estemos en lo más por debajo, en lo vil y menospreciado. Como nos ve el hombre, no nos ve Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Así que nada nos puede impedir que busquemos a Dios. Que quizás muchas veces nos señalan y dirán, ay, esta era, ¿verdad? Pero Dios no, Él no ve eso, Él mira el corazón. Si nosotros vamos delante de Él con una presencia, con una actitud agradable, Él nunca nos va a echar fuera. Él siempre nos va a abrazar y nos va a coger como ese hijo pródigo, nos va a limpiar, nos va a cambiar nuestras vestiduras, nos va a amar como nunca nadie nos ha amado. Tanto así que en su palabra dice que aunque madre y padre te dejaren, aún con todo eso, Él no nos abandonará. Entonces, Dios debería de ser nuestro refugio. Muchas veces estamos pasando por tribulaciones, por necesidades, angustias. Dios es el que sabe las circunstancias que estamos viviendo. Y si tan solo tuviéramos la actitud de Zaqueo, de ir a su presencia con una actitud agradable, porque tampoco podemos ir a reclamarle, a exigir, no estamos en esa condición. Si nosotros vamos reconociendo, Señor, yo sé que no te busco cuando estoy bien, te estoy buscando porque ahorita estoy en una necesidad. Pero reconozco, Señor, que yo he sido infiel, pero tú te mantienes fiel. Porque si Él no fuese fiel, se negaría a sí mismo. Y es tan grande su fidelidad y su amor hacia nosotros que nos dice hijitos, nos abraza, nos consuela. Mejor dicho, hasta nos exalta. Muchas veces el hombre nos pisotea, nos humilla, nos hace infinidades de cosas, pero Él no. Él nos abraza. Cuando nosotros vamos a su presencia humillados y reconociéndolo como el único Dios, nuestro suficiente Salvador, Él nos da esa paz que dice Filipenses 4, 6, 7, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una recomendación les doy yo, y es que cuando se sientan en alguna situación dura, vayan a su presencia y clamen a Él. Clamen a Él, díganle, Señor, aquí estoy, Él aquí delante de tu presencia.
me pasó esto, así, pero yo sé que tú no me juzgas, yo sé que tú me abrazas con tu Santo Espíritu, con ese amor único y verdadero. Y Él nos da paz, nos da todo lo que necesitemos. Dice su palabra que Él nos da sabiduría. Pidamos sabiduría. Y en su momento pero sabiduría de lo alto, porque hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría de lo alto y la terrenal. Pero la mejor es la de lo alto. Porque esa sabiduría es la que nos va a llevar a conocerlo a Él, a buscarlo, a sentir ese deseo y ese anhelo de estar en Él, en su presencia. Algo que a veces nos separa del amor de Dios es la altivez, el orgullo, la falta de amor propio. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo amamos a Dios que no lo vemos? Pero lo podemos sentir. Algo que debemos reconocer es que somos pequeñitos delante de Él. Somos pequeños y Él es grande, grande en misericordia. Porque tanto así que Él entregó su vida por nosotros. Él entregó todo por nosotros. Dice su palabra que Él derramó hasta la última gota de sangre, hasta lo último, hasta donde ya salió agua de su cuerpo. Díganme ustedes si eso no es un amor tan grande, que aun siendo pecadores, Él entregó su vida por nosotros. Dios es bello, es maravilloso. Él nos ama con todas nuestras fallas. Yo estoy parada aquí y fallo mucho, porque somos hombres y estamos en la carne. Pero ¿qué nos ayuda a vencer la carne? El Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros vamos delante de su presencia, nos humillamos y reconocemos que fallamos. Todos los días hay que pedirle perdón a Dios, porque bien, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no adultero, yo no fornico, pero quizás hay áreas en mi vida donde Él tiene que ayudarme a seguir creciendo, porque no soy santo, santo no solo es Él. Y el llamado esta noche, hermanos, es a que nada nos impida buscar de Dios, a que sigamos creyendo que hay un Dios y que lo hay, porque lo dice su palabra. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Poner la fe, que lo demás lo pone Él. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Así que, hermano, esta fue la pequeña enseñanza que el Señor me entregó hoy. Yo sé que ha sido corta, pero sé que ha cumplido el efecto por el cual Dios me ha enviado. Que nada nos permita tener la actitud agradable de Saqueo. No la primera, la segunda. Ese arrepentimiento. Dice su palabra, para culminar, dice en el versículo, dice su palabra en el versículo 8, vamos a leer del 8 en adelante. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Vieron la actitud de Saqueo? Saqueo reconoció que él robaba al pueblo y dijo: Señor, yo me voy a poner a cuentas contigo y con todo lo que yo
dañé. Les voy a devolver lo que les robé y si es posible se los voy a pagar 4 veces. Y viene la respuesta más bella y hermosa. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ahí está claro lo que yo les digo. El Señor no va a echar fuera a nadie. El Señor no nos va a obviar. El Señor va a entrar a nuestras casas, a nuestras vidas, a todo lo que sea necesario que Él entre y renueve y vuelva a fluir, pero en lo bueno, Él lo va a hacer. Él nos va a hacer florecer, Él nos va a hacer crecer en Él. Porque crecer en Él es reconocer que somos pecadores, que pecamos en cierto tiempo o que seguimos pecando, pero que vamos a hacer las cosas bien. ¿Y eso cómo se llama? Tratar de buscar la santidad. Porque dice su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces cada día debemos esforzarnos por tener esa santidad y por estar bien con Dios. Primeramente con Dios y después con los hombres. Les voy a invitar a que entonemos una adoración que